inicia la exposición el próximo viernes 1 de el primero, sí, el viernes primero. El grupo A, del grupo A, tengo grupos 5, 6 y 7. El 1 de octubre. Y el grupo C. El grupo C inicia también el viernes 1 con los 3 temas siguientes: clasificación de demencias cortical, subcortical; grupo 2, estadios de demencia; el grupo 3, criterios del CIE-10 de demencias. Ese es el grupo C. Bueno, esos 6 grupos tienen que exponer el próximo viernes, exposición corta, clara. Tienen que hablar todos los integrantes, tienen que tener una idea del tema para sumar puntos para este trabajo. Bueno, les decía que, a ver, alguien me escribió. Les decía que creo que subí todas las clases a la plataforma para el segundo parcial. Y hoy quiero hablar un poco con ustedes sobre trastornos del comportamiento en pacientes, con demencias, ¿sí? O trastornos psicocomportamentales en pacientes que tienen demencia. Por favor, si me pueden avisar cuando ven la pantalla para poder empezar. Sí, ve, doctora. Muchas gracias. Bueno, cuando habíamos iniciado el capítulo de demencias, haciendo una recopilación rápida, habíamos hablado un poco de la demencia, el DCL o MCI, que es la demencia leve, deterioro cognitivo leve. Luego ya fuimos hablando de las otras demencias y hablamos de la enfermedad de Alzheimer, que es una de las demencias más frecuentes, ¿sí? La de mayor porcentaje. Una vez que estas demencias van avanzando en estadios, ¿sí? Se van, digamos, comportando con trastornos psicocomportamentales. O sea, empiezan a producirse trastornos del comportamiento. Bueno, el plan que yo le propongo para hoy es realizar una evaluación clínica de esos trastornos del comportamiento, una semiología rápida de los trastornos del comportamiento, cómo buscar el diagnóstico, qué tratamientos hay y una conclusión. Bueno, el trastorno del comportamiento en las demencias es muy frecuente, es considerado un síntoma sobre todo y siempre hay que buscar la etiología. Acá la evaluación clínica es fundamental. ¿Por qué hablo de buscar la etiología? Pues a veces, como vamos a ver más adelante, estos trastornos del comportamiento suelen generarse por deshidratación, por una impactación fecal, pueden generarse porque no duerme, ¿sí? Por un insomnio, por un trastorno del sueño, por un dolor que ellos no pueden referir, pero se manifiesta como un trastorno inadaptado o aberrante, ¿sí? Un trastorno que es muy progresivo, que se ve muy frecuentemente en la enfermedad de Alzheimer. Generalmente una demencia de estadio ligero asociada a un trastorno del comportamiento, hay que investigar demencias frontotemporal. Es por eso que la tomografía es fundamental. Existen varias escalas para evaluación de pacientes adultos mayores con demencias. Por ejemplo, esto es a modo que solamente sepan de que hay escalas a nivel mundial en donde se valora la agitación, por ejemplo. La escala de Cohen-Mansfield, que es la que evalúa la agitación.
La escala de Range evalúa la agresividad. Y en conjunto, ambos, entonces, los que están rojos, ¿sí? Ambos síntomas se consideran trastornos psicocomportamentales. Para el Alzheimer existen escalas clasificadas, ¿sí? Por los americanos sobre todo, son los que valoran un poco la enfermedad de Alzheimer con esta escala, ¿sí? Solo para que conozcan, no es necesario que lo tengan de memoria, ¿sí? Pero deben conocer que existen escalas. Las manifestaciones delirantes que existen en estos pacientes. Las manifestaciones delirantes pueden ser psiquiátricas, como la depresión, de etiologías somáticas, ¿sí? Por un trastorno confusional agudo. Recordar un poco que este trastorno confusional agudo es de inicio precoz, de inicio corto, pocas horas, pocas semanas. Hay que buscar alguna infección, trastornos hidroelectrolíticos. Hay que buscar, digamos, farmacológico, ¿sí? De origen farmacológico. Vamos a ver también este síndrome confusional agudo que es bastante interesante al momento de buscar, digamos, la etiología, sobre todo a nivel orgánico. Cuando las manifestaciones delirantes son de etiología demencial, hay generalmente síntomas de persecución en un medio ambiente, síntomas de robo, ¿sí? Que le roban, que se le presentan personas impostoras, donde circula generalmente el médico, su pareja, o el médico, o el cuidador y la pareja, que son situaciones muy difíciles de manejar en el entorno. Sobre todo el sentimiento de robo y el sentimiento de que es un impostor que no es su familiar es muy frecuente. El sentimiento de complot, ¿verdad? El paciente cree que se va a quedar, alguien va a quedarse con sus bienes, que se va a quedar con la casa, que lo quieren dejar encerrado. De repente hay pacientes que gritan, los vecinos se escandalizan y llaman a la policía, al 911. Esos casos son muy frecuentes. Existen alucinaciones de complot, ¿sí? Alucinaciones visuales, alucinaciones de personas sobre todo. Generalmente son de interpretación siempre peligrosas y preocupantes para el paciente. El sentimiento de abandono es muy frecuente, ¿sí? Donde el culpable es siempre la familia y los ayudantes, ¿sí? La celotipia también, el sentimiento de infidelidad es muy frecuente y muy difícil de manejar. Son todas manifestaciones delirantes. La hiperactividad motriz. La hiperactividad motriz es otro trastorno del comportamiento que se manifiesta con deambulación. El paciente camina sin rumbo, camina sin objetivos, ¿sí? Hace gestos repetitivos, como buscando una cosa, abriendo y cerrando puertas, abriendo y cerrando cajones. Eh, el tratamiento no farmacológico del ambiente del lugar es fundamental, ¿sí? El ambiente tiene que tener objetos conocidos, familiares, fotos, calendario, reloj, etcétera, para disminuir un poco esta deambulación que se suma al listado de trastornos del comportamiento. La fuga, salen, se van a su casa, creen que se quieren a su casa, eso es muy frecuente. El paciente que quiere llegar a su casa, que su mamá le está buscando, que es un sentimiento de regresión totalmente, ¿sí? La agresividad que a veces te acompaña, siempre una agresividad verbal, a veces llegando a la agresividad física. Por eso les decía que hay que buscar dolores somáticos o dolores crónicos. El paciente con enfermedad de Alzheimer debe tener un analgésico. Un paracetamol hay que ofrecerle a estos pacientes porque generalmente no pueden, realmente se vio que ellos no pueden describir la naturaleza de su dolor. Y valorar el dolor en un paciente con enfermedad de Alzheimer la verdad que es muy difícil, ¿sí?
sobre todo cuando se le va a higienizar, ¿sí? El baño, durante las comidas, eh, hay que intentar revisar el paladar, que el paladar no esté lesionando la boca, nuevo paladar que esté mal colocado, mal hecho, que le apriete, que le provoca llagas, etc. El trastorno del sueño es el principal motivo de entrada a la residencia de adultos mayores porque la familia no duerme. No duerme y hace que, digamos, que todo el entorno donde está ese adulto mayor esté en constante peleas, estrés y el llanto, que lloran todo el día. Bueno, ¿qué debemos hacer ante estos pacientes? Los pacientes que tienen trastorno del comportamiento de perturbador se los llama. Y esto es de un libro que yo utilizaba en la universidad donde yo estaba, donde yo me formé, donde ellos utilizaban una guía rápida cuando el paciente presentaba un trastorno del comportamiento que antes no tenía, se consideraba como una urgencia, ¿sí? Hay que calmarlo, hay que hacer una sedación de corta duración, esto es muy importante, solo en los centros que estén preparados para hacer la sedación corta, para poder buscar la etiología. Si encontramos una infección urinaria, si encontramos un trastorno hidroelectrolítico o algún trastorno metabólico, hay que investigar y controlar la causa. Sí, la etiología es no medicamentosa y medioambiental cuando se refiere a las técnicas de cuidado de intervención no medicamentosas y actitudes prevenidas a nivel del entorno. ¿Sí? Estos son explicarle a la familia que no tiene una infección urinaria, que con un medicamento nuevo, que puede ser un antipsicótico, si él puede mejorar o puede calmarse en esos momentos de agitación, de deambulación, de grito, de llanto, etc. ¿Sí? Si eso se vuelve ineficaz, hay que hacer un tratamiento con un psicótropo, que es lo que yo les dije, ¿verdad? Con un tratamiento con un fármaco. Pero siempre es tranquilizarlo, una sedación corta de corta duración. Mucho ojo con esto, porque no todos los centros están preparados para realizar una sedación corta. Como conclusión, pacientes con demencias que tienen trastorno del comportamiento tienen consecuencias muy severas. Pueden producirse caídas, fracturas y golpes muy fuertes que hacen que pierda totalmente la autonomía funcional, que hace que disminuya evidentemente su calidad de vida y de las personas que están también bajo el cuidado de ellos. ¿Sí? Los cuidadores fundamentalmente también sufren con esto, ¿sí? Actualmente se desarrollan esquemas de diagnósticos semiológicos y terapéuticos para responder a las necesidades de estos trastornos del comportamiento. Lo que debe primar siempre es enseñarle a la familia, explicarle a la familia que esos trastornos del comportamiento eh, se van a presentar. Son, digamos, síntomas que van a tener todos los pacientes que tienen demencias, independientemente del tipo de demencia que tengan. Por eso es muy importante conocer, tener una tomografía al menos para saber cómo está ese cerebro, ¿sí? Y la familia debe involucrarse en este tratamiento, ¿sí? Ellos deben entender, deben comprender. La familia con más ansiedad es la familia que no entiende la evolución natural de una enfermedad como esta. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este capítulo? Bueno, vamos a buscar. Un segundito, busco la siguiente parte.
Bueno, les voy a presentar un caso clínico. Un segundito, a ver si se puede ver la diapositiva. Caso clínico, mujer de 83 años. Bueno, los antecedentes de esta señora: no tenía trastornos cognitivos a nivel familiar. Su nivel educativo de escolarización muy básica. Ustedes deben saber que el nivel de escolarización es muy importante para que se pueda realizar los test de evaluación cognitiva, ¿sí? Para que el paciente pueda responder las consignas. No tenía patologías conocidas ni fármacos habituales. Viene con la hija a consultar, ¿sí? Es viuda, tiene 3 hijos, los hijos 2 ya fallecidos. Lo que se solicita es una valoración de su problemática conductual, ¿sí? Según la paciente, ella vivía con su hijo soltero, que falleció hace 3 años, y desde entonces empezó a vivir sola, siendo más independiente. O sea, fue perdiendo, digamos, alguna de sus actividades básicas de la vida diaria. Refiere que sin saber por qué, un mes antes se presenta a su hija en su casa diciendo que ya no puede vivir sola y la lleva a una residencia de adultos mayores. Quedó institucionalizada desde hace un mes y dice encontrarse muy triste porque tiene este síntoma. Ella dice que me abandonaron, ¿ok? No ha vuelto a ver a su hija desde el momento que llegó a la residencia, ¿sí? No refiere ninguna queja cognitiva, no tiene problemas de conducta, salvo que está muy triste, ¿sí? Tristeza y desesperación por la situación. Entonces, es una paciente de 83 años de edad, ninguna patología de base, sin fármacos, que la hija, por decisión suya, ¿sí? No, como ya no podía vivir sola, la llevó a una residencia. Bueno, luego pasamos a interrogar a la hija. La hija, en el último año, ¿qué es lo que había notado? Había notado que progresivamente iba perdiendo la memoria, ¿sí? Que la madre iba perdiendo la memoria, descuidaba sus aspectos físicos, ¿sí? De ser una paciente, de ser una persona que se arreglaba, se pintaba las uñas, se vestía, dejó hasta cortarse las uñas, ¿sí? No cuidaba mucho la higiene personal, no se lavaba los dientes, a veces estaba con el pijama dando vueltas por la casa, estaba desorientada, de repente hacía comentarios inadecuados y la comida ya estaba totalmente estropeada, guardada afuera en la heladera, en el horno, etc. Dice que que contrató, sí, a 3 cuidadoras diferentes para que la vayan a cuidar, la asistan en el aseo, en las tareas domésticas, pero ella, sí, maltrataba verbalmente a esos cuidadores. Además, la hija dice que intentó llevarla a vivir con ella a su casa, pero era demasiado demandante en asistencia. Demandantemente ella quería estar al lado, o sea, pedía que alguien esté a su lado, no se quería quedar sola, estaba agresiva, sino estaba agresiva verbalmente, hasta el punto entonces que ella dice: no voy a poder cuidar a mi madre, la tengo que llevar a un geriátrico. Refiere que va a visitarla una vez por semana, pero lo único que recibe son insultos y quejas por falta de la madre. Bueno, las visitas son corroboradas por la residencia. En la residencia confirman entonces que la hija va a visitarla, que la paciente presenta problemas de la conducta, insultos verbales y agresividad verbal al personal. A la exploración física, está consciente, colabora, relata su historia de forma ordenada y coherente con fechas correctas, pero a lo largo de la anamnesis y la exploración repite varias veces lo mismo, como si fuera que nunca le han contado, ¿ok? Lo único que ella repite es: sáqueme de aquí porque estoy secuestrada, ¿sí? Vieron aquí que hay varios signos, ¿sí? Varios trastornos del comportamiento de esta señora. El Mini Mental Test puntúa un
puntaje 28 de 30, donde recordarán que este mini mental test valora la concentración, la memoria, la atención, el lenguaje y la praxis, ¿sí? La construcción o el dibujo, que es el cubo, es lo que se valora con el mini mental. Que tenía fallos en la orientación temporal y en la memoria diferida. Muy bien. No muestra alteraciones en el test del reloj y tampoco como era bastante autónoma, o sea, caminaba, no era una persona encamada ni en silla de ruedas, hizo toda no tenía trastornos de la marcha, o sea, hizo las pruebas de Tinetti, la de siéntate y anda también, fuerza de aprehensión tenía conservada, aparentemente no había dolor que ella podía expresar. Entonces, esta paciente, como ustedes pueden ver, de 83 años de edad, no tenía tomografía, pero por la clínica, ¿sí? El interrogatorio, primero con la paciente, luego con la historia que cuenta la hija, y luego se corrobora en la residencia que realmente ella tenía conductas inadaptadas e insultos y agresividad física al personal, se puede constatar que estaba con un trastorno del comportamiento ligado a un tipo de demencia. Bueno, se le pide una tomografía, se le pide dosaje de hormonas tiroides, se le pide un dosaje de folatos, vitamina B12, BDRL, ¿sí? Glicemia. Eso es lo que hay que hacer en forma de screening, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario de este caso? Bueno, ¿cuál es el tratamiento que podemos ofrecer a esta paciente? Primero debemos saber, conocer la tomografía, ¿sí? No tengo la tomografía, en el caso de que sea una tomografía donde no muestre signos de isquemia aguda o demuestre un poco una demencia cortical, subcortical, que después nos van los compañeros del grupo C van a explicar un poco otra vez esa clasificación de demencias corticales y subcortical. Hay que ver qué tipo de demencia tiene, ¿sí? Porque como recordarán, hacer un poco la estadificación de la demencia en esta paciente, si cumple con todos los criterios según el CIE-10, y con el mini mental ya podemos inferir. Bueno, de tratamiento se le puede ofrecer para controlar un poco el impulso y la agresividad verbal, física, gotas de risperidona. Si hay trastornos de insomnio, se podría empezar con quetiapina, dosis bajas o algún hipnótico como el solpiden, siempre a dosis baja e ir probando la dosis en ellos. Hay que valorar también depresión en esta paciente, ¿sí? Hay que valorar la depresión. Hay que valorar un poco el sueño para iniciar el tratamiento con algún hipnótico. Se le puede ofrecer también melatonina, ¿sí? Melatonina también es muy, muy interesante, una dosis de 10 miligramos entre las 18 y las 19 horas para iniciar el sueño. Aparentemente no había trastornos en la deglución ni en la comida, no tenía ninguna restricción en cuanto a eso. Bueno, e ir viendo y darle sobre todo todas las medidas no farmacológicas, que es muy importante que tenga. Ahora, si está en una residencia, evidentemente ahí se le puede ofrecer talleres de estimulación cognitiva y fisioterapia para mantener la funcionalidad, para que ella siga siendo funcional, para que pueda valerse por sí misma el mayor tiempo posible. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno.
Quería hablar un poquito de depresión en el adulto mayor, así que les voy a mostrar sobre todo el impacto que tuvo esta pandemia en nuestros adultos mayores. Bueno, acá. ¿Pueden ver la pantalla ahí? Bueno. Bueno, esta es una presentación que yo había preparado para valorar un poquitito el impacto en la salud mental de todo lo que sucedió durante la pandemia, la depresión en el adulto mayor y una revisión bibliográfica de la depresión post-COVID. Bueno, a nivel regional, todos los médicos y los psicólogos empezaron a reclamar, digamos, valorar un poco criterios más allá de la edad para el confinamiento. La salud mental estaba en riesgo, eso era clarísimo, ¿sí? El hecho de no dejarlo salir hizo que los trastornos de ansiedad se repuntaran de una manera eh, mucho más, sobre todo a nivel de la pérdida de la libertad y el control sobre sus vidas, ¿sí? Crearon un sentimiento de incertidumbre sobre el futuro que puede ser muy perturbador, el no saber qué es lo que le esperaba, ¿sí? Los tiempos COVID hicieron que el adulto mayor quede preso en su casa. Las consecuencias fueron la aparición de síntomas depresivos, ansiosos, tristeza, irritabilidad y miedo, ¿sí? Miedo. Las consecuencias fueron aumentando, pasando un poco el tiempo hasta que llegó, ¿sí? La vacunación. Pero algunos efectos pudieron mantenerse a largo plazo, ¿sí? Sobre todo la frustración o la incertidumbre, la elevada sensación de riesgo a la infección, la falta de suministro de información inadecuada, esto creo que fue y sigue siendo fundamental que la información sea de fuentes fidedignas, la pérdida de la capacidad financiera, muchos tuvieron que delegar todo esto a los hijos, a los nietos, al vecino, a la familia, y que se fue prolongando. Esto es una publicación de la revista de marzo del año pasado, donde el riesgo de estrés postraumático ya se habla, y se sigue hablando, ¿sí? Del estrés postraumático, de confusión y comportamiento agresivo que fue en aumento en los servicios de psicología y de consultación psicológica a nivel regional. Los puntos claves de este estudio es que la mayoría de los efectos adversos provienen de esta imposición a la restricción a la libertad, ¿sí? La cuarentena voluntaria debería haber sido la propuesta durante el confinamiento, ¿sí? Esto se asoció siempre a menos angustia y menos complicaciones a largo plazo. Los funcionarios de salud pública, entonces, enfatizamos, sobre todo las sociedades que se ocupan de los adultos mayores, de la salud mental, enfatizó siempre en la elección altruista del autoaislamiento, del autocuidado, enfatizar en el autocuidado. Bueno, en este artículo del Journal de Gerontología, esto también es de abril del año pasado, bueno, acá la conclusión que llegaron estos españoles fue que la autopercepción positiva sobre el envejecimiento parece ser mucho más resiliente, ¿sí? Las personas adultas mayores las personas mayores, sí, que tienen una percepción, digamos, positiva sobre el envejecimiento, pudieron, digamos, levantarse más rápidamente de esta situación de sufrimiento y mucho más regulable la parte emocional. El modelo biopsicosocial que se maneja en la depresión es un proceso psíquico y un envejecimiento cerebral, ¿sí? Donde se producen una serie de oxidaciones, de deterioro de la neurotransmisión,
deterioro o enlentecimiento, sobre todo de las funciones generales y las funciones cognitivas. Esto también impacta un poco a nivel de la sociedad, donde la representación social del adulto mayor es fundamental, donde él tiene que tener un rol en la cultura, en la economía, eh, el ayeísmo, que es la discriminación ligada a la edad, y el aislamiento. Este modelo biopsicosocial está, está en auge y estuvo en auge siempre, sí. La depresión entonces es una enfermedad crónica, ¿sí? El trastorno de riesgo en la salud, el estrés crónico y el consumo de sustancias han ido en aumento en los últimos meses, independientemente de la vacunación o no. eh, los riesgos de aislamiento y soledad siguen siendo una, digamos que la epidemia más grande en este momento. El descenso de nivel económico, el estatus social también, los duelos, ¿sí? Los duelos prolongados, el duelo patológico, que los duelos que no fueron, digamos, los rituales del duelo que no fueron cumplidos, hicieron que no digamos, el grado de, hicieron un empeoramiento sobre todo de la situación, ¿sí? La alteración de la esfera mental y la depresión en el adulto mayor también. Algunas de las manifestaciones más evidentes de los trastornos depresivos, la irritabilidad, los problemas para dormir o dormir mucho, comer poco o comer nada, comer en exceso, la falta de energía para todas las tareas que antes hacía, dificultad para concentrarse, sentido de abandono, inutilidad, desesperanza, pensamiento reiterado de muerte o de suicidio y pérdida de placer por las actividades usuales. Son algunas de las manifestaciones muy evidentes. La expresión facial como síntomas clínicos, los síntomas clínicos de la depresión, la expresión facial. Yo siempre les digo que hay que mirarle la fase al adulto mayor, ¿sí? La expresión facial es muy importante. El ceño fruncido es un ceño de dolor, expresión facial de tristeza, ¿sí? Hay como habla en el tercer párrafo, el entrecejo fruncido, los hombros caídos, la cabeza hacia abajo y un poco hacia adelante, como encurvado hacia adelante, la hipomimia, el enlentecimiento psicomotor, el lenguaje enlentecido con escaso tono emocional, se llama disprosodia, ¿sí? La idea de culpa y pesimismo en ocasiones de intensidad delirante, la sensación de bloqueo cognitivo general, la disfunción de tareas ejecutivas, no puede realizar tareas normalmente, no puede planificar, y la hipocondría, ¿sí? Las quejas de que le duele todo, el paciente que le duele todo, el que viene a la consulta y le duele todo, ojo, hay que buscar esta enfermedad, que de repente se manifiesta con quejas somáticas desproporcionadas, ¿sí? Al paciente que le duele todo. Entonces, el adulto mayor con depresión en la epidemia del COVID, hasta ahora sucede esto, ¿sí? El temor por acudir a las consultas médicas y a los hospitales, el abandono de las actividades terapéuticas y de apoyo, el abandono de los centros de día, las actividades físicas al aire libre, la restricción hasta esto mismo de parques, etcétera, restricción en reuniones sociales, los síntomas que han empeorado, bueno, los temores y los miedos manifestados por la ansiedad, no se pueden concentrar, se ha más evidenciado durante el confinamiento el deterioro cognitivo por el efecto del aislamiento y la depresión con algunos síntomas psicóticos, ¿sí? Nosotros vimos que los síntomas eh, comportamentales ah, pueden también, digamos, despertar estos síntomas psicóticos en la depresión. Por ejemplo, pacientes que han tenido, o el vecino o la pareja que ha contraído el coronavirus y que va a morir y que hay que hacerse pruebas y miles de pruebas y controles. Las personas dicen que tengo coronavirus y que yo les voy a contagiar. Yo les contagié el coronavirus, yo llevé a la casa. Esa que no quiere salir, eh, tiene miedo de salir a la calle porque se va a contagiar. Son un montón de formas de manifestarse eh, en la consulta, sobre todo cuando estuvo muy arraigado y hasta ahora la teleconsulta, ¿sí? Las consultas hechas por teléfono. Estas son algunas de las palabras dichas por muchos adultos mayores. Y los duelos de familiares y el duelo del propio cónyuge. Bueno, la epidemia más grande
que se está viendo ahora no ha sido específicamente el coronavirus, sino los efectos que ha dejado esta epidemia, que fueron todos trastornos psicocomportamentales, trastornos depresivos, trastornos del sueño, alteraciones conductuales. Las situaciones que sean especialmente graves fueron para las residencias, donde la familia no pudo visitar más. Las personas mayores que viven solas no fueron más visitadas por su familia. Yo creo que las personas que vivían solas fueron las que más sufrieron. Y bueno, eso hizo la respuesta a protocolos psicosociales de los equipos multidisciplinarios a nivel regional. Bueno, a nivel psicológico, ¿sí? Esto también es del año pasado, a finales del año pasado, donde se ve en esta revista claramente que la depresión aumentó en un 37%. Este es un estudio hecho en 1556 adultos mayores, más en mujeres. Estaban viudas, divorciados, que vivían solos y todavía estaban en fase de duelo. 37% de esta población tenía depresión y ansiedad. ¿Cómo se evalúa esa depresión? Por la escala de Jesabach. Estos están obligados en saber. Esto ya vimos en BGI, en valoración geriátrica integral, donde cómo se evalúa la depresión por esta escala. Son 15 preguntas, este es un cuestionario corto, ¿sí? La puntuación superior o igual a 6 es la que indica probable depresión. Cuanto más alta es la puntuación, más posibilidad es que el paciente tiene una depresión. Esto no hace diagnóstico, esto es un screening, ¿sí? Es un depistaje, no hace al diagnóstico. Bueno, esto es son preguntas de 15, pero está el cuestionario más largo, que son de 30 preguntas. Esto tienen que saberlo, tienen que saberlo, tienen que saberlo. ¿Cómo se evalúa la depresión en el adulto mayor? Como conclusión, se ha asociado entonces evidentemente que ha empeorado la cognición, ¿sí? En los adultos mayores que tienen depresión. El síntoma de deterioro cognitivo en pacientes que previamente no habían manifestado, empezaron a manifestarse. Se han observado más síntomas de ansiedad y de angustia asociados al temor a una enfermedad o a las complicaciones de esa enfermedad. En este sentido, aparecieron más síntomas hipocondríacos, incluso depresiones delirantes con temas hipocondríacos, todos relacionados a este virus, lo que algunos autores lo denominan como fragilidad afectiva. Los trastornos del sueño siguen siendo los motivos de consulta y los motivos para ingresar a la residencia, a los geriátricos. Están asociados evidentemente a un empeoramiento depresivo, a la ansiedad y la ausencia de actividades y las rutinas. Esto es fundamental. El adulto mayor que tiene estas características debe tener una actividad rutinaria, ¿sí? Debe tener una actividad sobre todo diaria. Debe respetarse esa rutina, así como hay un horario para el almuerzo, para la cena, para el desayuno, debe tener un horario para las otras actividades como la jardinería, escuchar música, leer, pintar, salir a caminar, realizar terapias de reminiscencia con las fotos, etc. El manejo de la depresión, evidentemente, es farmacológico. Los fármacos son exactamente iguales a los que se prescribe en los más jóvenes y evidentemente, como yo les hablaba, de la parte no farmacológica. Concretamente, la depresión en un adulto mayor ha cambiado fundamentalmente la atención sanitaria. El hecho de estar confinado ha puesto entonces que muchos adultos mayores no hayan tenido la posibilidad de venir a la consulta o lo estén haciendo recién ahora, ¿sí? Y eso ha retrasado un montón de patologías. Por eso siempre tienen que pensar en que no todo fue COVID o no todo es COVID.
Las situaciones ante el confinamiento, entonces, ha hecho que el tratamiento tenga poca información, sobre todo en adultos mayores. Si ustedes buscan en literatura, no hay muchos estudios hechos en adultos mayores con depresión. El auge de la telemedicina es un poco dificultosa para nuestros adultos mayores, pero se pudo lograr con ayuda de la familia. Y el tratamiento que uno va a instalar debe ser eficaz, debe ser bien tolerable, ojo con los efectos secundarios, debe ser seguro en cuanto a dosis, ¿sí? Hay que disminuir un poco el perfil de interacciones, sobre todo en los pacientes que tienen trastornos neurocognitivos y trastornos comportamentales ligados a la demencia, ¿sí? ¿Cuáles son los fármacos que se utilizan? Los duales o los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, el escitalopram, ¿sí? Es un medicamento con el que se preconiza muchísimo iniciar las terapias farmacológicas, una dosis baja y se va probando la dosis. Siempre realizar un electrocardiograma previamente antes de instaurar un antidepresivo. Hay algunos fármacos multiduales, uno de los muy nuevos, el vortioxetina, que son muy eficaces, que esta droga ha demostrado que tiene un perfil terapéutico y farmacológico muy bueno para adultos mayores con múltiples patologías y hay que prestar atención al insomnio. Bueno, para el insomnio se puede iniciar con dosis baja de trazodona, evaluar siempre los efectos colaterales que pueda tener. También se puede utilizar esopiclona o solpidem a dosis bajas, o la quetiapina, toda vez que no tenga, recordar que siempre la quetiapina tiene un perfil terapéutico a nivel cardiovascular, o sea que no se puede utilizar en pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca, es también muy hipotensor, así que ojo con la quetiapina, pero es muy buen fármaco para iniciar dosis baja para el insomnio. Um, bueno, además del fármaco, dice, ¿cómo podemos ayudar a nuestros adultos mayores? Hay que enseñarles a que usen la tecnología, hay que mostrarles que hay otras maneras de comunicarnos mucho más rápidas, ¿sí? Que la distancia física no sea un impedimento para que emocionalmente no estén conectados, ¿sí? Hay que mantenerlos, como les dije, la información debe ser fiable, pero debe ser limitada, que no estén todo el día mirando la televisión, todo el día mirando las noticias. De hecho que las noticias no son no han he demostrado que tengan un efecto positivo. Incluso las novelas. Yo tuve una paciente que hizo una insuficiencia cardíaca e hizo un infarto a causa de una novela. O sea, terrible, es como ellos viven esa información que le está llegando por medio de la pantalla. La teleacompañamiento, ahora con el WhatsApp, con el Zoom, ¿sí? Siempre que sea previamente entrenado, ¿sí? Pero sobre todo el teléfono. Hay que insistir entonces con el autocuidado con ellos. La responsabilidad debe ser individual, ¿sí? La dieta y los ejercicios, evidentemente, como siempre y como siempre van a primar para todo tipo de terapias. Bueno, la musicoterapia eh, con estimulación cognitiva para adultos mayores. Bueno, esto es la residencia donde yo trabajo, se llama Taita, Espacio de Vida. Es una residencia donde viven alrededor de 25 adultos mayores, donde ellos durante la cuarentena, bueno, antes del levantamiento, continuaban con sus clases de musicoterapia. Bueno, ahora ya es una modalidad presencial. Algunas informaciones de fuentes de información donde ustedes pueden encontrar un poco más de actualización en cuanto a guías de selección de psicofármacos para adultos mayores con patologías médicas concomitantes, de psicogeriatría, de la Sociedad Española de Psicogeriatría, que es muy interesante. Pueden indagar un poco más en cuanto a los fármacos y, bueno, la Asociación de Psicogeriatras Españoles también ha lanzado, digamos, un consenso, ¿sí? Una guía que está muy, muy buena. Si quieren indagar más sobre la información, les dejo aquí el link. Bueno, y estos son nuestros adultos mayores que viven en Taita.
Bueno, así realizaban sus clases de musicoterapia, pero ahora ya es todo presencial. Tienen un patio, como ustedes pueden ver. La tecnología siempre estuvo presente. El baile, la lectura. Yes. Bueno, y finalmente debemos saber que si no preservamos la salud mental de nuestros adultos mayores, tampoco vamos a garantizar la salud física. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario que hacer? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta sobre los trabajos de exposición del próximo viernes? Repito que el viernes primero, es viernes 1 de octubre, toca al grupo A. El grupo A, el grupo C. Sí, 3 grupos del grupo A y 3 grupos del grupo C. Bueno, espero que se presenten todos y si no tienen ninguna pregunta, nos encontramos el viernes para las exposiciones. Que tengan todos buena tarde.